Los órganos autónomos que establece la Constitución no solo garantizan su funcionamiento por las leyes y las reglas, sino también por las personas que las encabezan. La UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están justamente mutando de titulares. No perdamos de vista este proceso. Hoy, en La Mira. Tendremos nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México y un nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí es importante preservar la autonomía, sobre todo en el caso de derechos humanos, distancia y observación al ejercicio abusivo del poder. Los órganos autónomos son fundamentales para la vida de una democracia. Sin ellos, el equilibrio de poderes no sería igual. Esto es En la Mira. Comenzamos. Tenemos un tema interesante alrededor de la autonomía, porque hay dos instituciones autónomas del Estado que justamente están en proceso sucesorio o de ratificación: la Universidad Nacional Autónoma de México y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El valor de la autonomía se está redefiniendo, dicen muchos de los que salen, lo comentaba Luis Raúl González, justamente que no ha sido difícil para él lidiar con el principio de autonomía con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también con el gobierno actual. En el caso de la universidad, este año se cumple un aniversario importante de los 90 años de la autonomía, y dice la UNAM, la autonomía es raíz fundamental para la existencia de la universidad. Sí, fundamental el tema de la autonomía, y creo que lamentablemente Luis Raúl González Pérez no optó por la reelección, que a la que puede aspirar un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque fue un ombudsman muy valiente y por todos los cargos donde ha pasado Luis Raúl González Pérez ha dejado una impronta de autonomía y de estatura intelectual. Es una pérdida que Luis Raúl González Pérez no siga al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Dicho lo anterior, vamos ahora con la terna que se ha comentado, que no tiene consenso en la Cámara de Senadores. Me parece preocupante una candidatura, la de Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra y del doctor Piedra, que es una militante del partido en el gobierno, que fue candidata del partido del gobierno en una diputación en Nuevo León, y puedes tener afinidad intelectual con el presidente de la República, inclusive afinidad de proyecto, pero ser militante del partido implica subordinación a disciplinas partidarias que no lo resiste la CNDH. Yo creo que el tema de la autonomía tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de encontrar espacios que no estén controlados directamente, no quiero decir por el Estado, porque el Estado lo veríamos en un espacio mucho más amplio, pero sí por las instancias de gobierno. Cuando se estructura la UNAM como un ente autónomo en el 29, de lo que se trata es básicamente de crear ese espacio, por Vasconcelos y compañía, de evitar ser cooptado, controlado, de alguna forma influido por lo que es la corriente dominante en el aparato de gobierno. Hay que entender que el concepto de autonomía, que en un momento determinado pudo aparecer como contrarrevolucionario, porque lo era en ese momento, lo que trataba era de generar un espacio propio para la sociedad. La gran contradicción que tuvo la Universidad Nacional y que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México es que esa autonomía en su funcionamiento, en sus programas, en su planeación, es condicionada por el hecho de que recibe un presupuesto específicamente de gobierno para poder funcionar. Hay que rendir cuentas. Todos los organismos autónomos reciben dinero del gobierno. Sí, es cierto, pero tienen que ser y rendir cuentas. La UNAM lo hace, otras universidades no, pero que en un momento determinado hay una dependencia, política. Y yo creo que este es el momento donde hay que reivindicar abiertamente, tanto para la CNDH como para la UNAM, esa idea de autonomía en el sentido de desligarla, no de lo que sucede en el país, sería absurdo, pero sí de un manejo propio
un manejo interno que no tenga que ver con una lucha política externa, como ha sucedido cuando se trasladan conflictos del país específicamente al manejo interno de las Ahora, universidades. el tema de la autonomía ha estado fuertemente en disputa, en discusión, yo diría desde la administración anterior. Recuerdo algún secretario de Estado, Enrique Peña Nieto, permítanme omitir el nombre, que habla de los autonomitos. Y un poco esta idea de que estas instituciones con autonomía, no solamente de gestión y presupuestal, sino autonomía política, habían proliferado y le estaban haciendo daño al Estado y concretamente al Poder Ejecutivo. Y es curioso cómo esa visión de alguna manera se trasladó a la actual administración. Es decir, sí hay cierto resentimiento con la capacidad de estos organismos para emitir voces disonantes y sin embargo no alcanzamos a entender pues, que la democracia es pesos y contrapesos y que el siglo XXI mexicano se ha expresado con estos contrapesos, los órganos constitucionales autónomos, pues que no se espera que conspiren con el poder porque son parte del contrapoder, porque son parte de la vigilancia, porque son parte de la revisión de las decisiones y porque si no fueran contrapoder no podrían hacer su tarea. ¿Se imaginan ustedes un académico que no pudiera emitir opiniones contrarias al poder o una recomendación de derechos humanos que fuera siempre a favor, cómplice del poder? No funcionaría. Es parte de este diseño que tendríamos que defender en los nombramientos que vienen. Sí, y que tengan una perspectiva de modernización en la universidad. Quiéralo o no, los planes de estudio en la universidad tienen que ser revisados y actualizados con lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo. No podemos quedarnos rezagados en toda esta revolución tecnológica, pero aceleradísima que vive el mundo, con los mismos planes de estudio que hemos tenido hasta ahora. Entonces, sí se necesita una renovación de la universidad y entramos ahí en un terreno muy delicado. Va a tener que transitar el nuevo rector o rectora por esta difícil línea de modernizar a la universidad en sus planes de estudio y también no crear problemas políticos mayores. Eso significa el estancamiento de la universidad, es un riesgo. Se va a necesitar mucha habilidad y también una decisión política de arriba, desde la Presidencia de la República, de apoyar al nuevo rector o rectora de la UNAM en las transformaciones que se necesitan. Ahora, lo que queda claro es que el tema de la autonomía va en contra siempre de lo que se pretende desde la propia esfera del poder. Llámale CNDH, llámale UNAM o cualquier otro Instituto Nacional Electoral, etcétera. Cualquiera de estas instancias no puede compartir directamente los proyectos de gobierno. ¿Puede ser complementario en algunas? Sí lo puede ser. Por supuesto que sí. La UNAM tiene una enorme cantidad de proyectos y de vínculos con gobierno para programas, pero no puede ser ni lugar para formar militantes ni para convertir la universidad en una escuela de cuadros de partidos. Eso no puede existir. La CNDH no puede ser una instancia para facilitar el ejercicio del poder sin vigilancia y para validar los excesos o abusos que se cometan. No lo puede ser. Parte de la discusión que se ha dado en la Comisión de Derechos Humanos es si la comisión ha sido demasiado laxa en su forma de actuar o ha sido muy rígida a la hora de estar viendo los procesos criminales y si está viendo más qué le falla al aparato de poder que en realidad la problemática en general de la lucha contra el crimen. Su definición está muy clara en el sentido de qué es lo que representa la instancia de la Comisión de Derechos Humanos y le queda muy claro que a quien tiene que detener y que parar es al abuso del poder. Y en ese sentido creo que son instancias que pues sí no les gustan a los que ejercen el poder. El poder por sí mismo tiende a concentrarse y a rebasar si no existe directamente alguien que lo controla. Ahora, sí son dos procesos muy distintos, un poco por las personalidades que están en juego. O sea, la Universidad Nacional Autónoma de México va a salir bien librada de esta. Sí, tiene 3 candidaturas muy solventes y muy reconocidas en la universidad. Rector Graue, que ha hecho un gran papel.
Pedro Salazar, que ha sido un estupendo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Angélica Cuellar, que ha sido una formidable directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y creo que ha habido como mucho cuidado y respeto de las tres partes para no vulnerar la autonomía de la universidad, es decir, para que esto sea un proceso interno y al mismo tiempo se dé un debate muy importante. A propósito de lo que estás diciendo, Pablo, fundamentalmente es la modernización de la educación, de la pedagogía a partir de la revolución digital. Y el otro gran tema, cómo hacer que la universidad pues también dé servicio a los primeros pisos de la construcción social. Podría decir que la UNAM pues sí le da servicio, pero como del piso 3 para arriba. No hay nadie del piso 1 que acceda a la universidad. Ahora, del otro lado, yo sí lamento que este no esté siendo el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en efecto la presentación de candidaturas sin formación alguna previa, es decir, yo no porque tenga un hermano que sufrió violación de derechos humanos me vuelvo en una perfecta defensora de derechos humanos. Este es alguien que lo haya hecho. De pronto yo veo candidaturas como la de Peinbert, me deja muy buen sabor de boca, pues fue el que entró a Nochistlán y entró a saco. O la de Ricardo Bucio, que ha trabajado en el tema de no discriminación y luego se siguió con el tema de niños. Sí, ahí hay maestría, hay oficio en el tema. Y de pronto aparece una candidata que no tiene esa destreza, pues deja más de una preocupación. Es que en este sentido, pues las candidaturas también influyen para garantizar autonomía o quitarla. Sí, y el tema de que tú mencionabas de que desde luego al poder le molesta los organismos autónomos. Sin embargo, los organismos autónomos fueron creados desde el poder. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se crea en 1989, cuando en Sinaloa matan a la gran activista de derechos humanos, Norma Corona. Surge una reacción en todo el país en contra de los abusos hacia los defensores de derechos humanos y se crea esta encabezada por Jorge Carpizo. Y se llega a la verdad y se detiene a Treviño, Treviño era el comandante de la Policía Judicial de Sinaloa. A él lo detienen por mandar a asesinar a Norma Corona y se va a la cárcel. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, regreso, formas de elegir rector, formas que tienen que estar ahí presentes, son universidades, no son elecciones abiertas, no son órganos colegiados, tiene que haber participación, por supuesto, estudiantil, pero no es un mecanismo, digamos, de igualdad jurídica como existiría. Y sería absurdo. Por sería absurdo. Los no, porque algunos pasan por ahí 3, 4 años. Claro, pues no pueden ser ellos quienes tengan el mismo voto de bueno, pero ahí ¿verdad? existe, es parte de a veces los absurdos que ahí se plantean. Y por otro lado, universidades como la UNAM, que yo te diría, tratan de llegar o han tratado de llegar a los mayores niveles de la población, sin embargo, han tenido que recoger a un montón de alumnos que entraron ahí, que no tienen la capacidad porque el sistema educativo los entregó sin la capacidad de hacerlo. Y ¿Te refieres al pase automático? A los pases automáticos que de una u otra manera no han servido para ayudar a ellos Ahora, el filtro a recibir original lo que tienen que recibir. El filtro original es cuando entran al bachillerato o a la preparatoria. Pero esta es una discusión que después de la elección o reelección del rector valdrá la pena dar la batalla. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos.